Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. José, en el día de hoy nosotros tenemos un tema que yo sé que puede atraer la atención, aún sea por curiosidad, de muchos hombres y aún de muchas mujeres. El Señor nos ha permitido tratar tantos aspectos a lo largo del tiempo que tenemos con este programa y le damos gracias a Él. Y seguimos tratando temas producto de inquietudes que nos llegan. En el día de hoy nosotros queremos hablar de las tentaciones sexuales en el matrimonio. Y siempre nos saludamos, siempre nos preguntamos cómo estamos y todo eso, pero como tenemos el tiempo corto, vamos a asumir que los dos estamos muy bien y vamos a arrancar inmediatamente en materia porque sé que hay demasiada tela por donde cortar. Pero fíjate, cualquiera que oyó, ¿cuál es el tema en sí? Dime, tú lo dijiste, repítelo de nuevo. Las tentaciones sexuales en el matrimonio. Muchas personas pueden decir, yo no necesito eso porque ya yo sé que eso es que yo no puedo ser infiel a mi esposa o a mi esposo. Pero es más que eso. Mucho más que eso. Mucho más. Es muchísimo más mucho que más. eso. De hecho, puede ser que haya algunos que nos están escuchando y se interesen porque piensan que vamos a tratar algo que vamos a decir exactamente lo contrario de lo que esperaría. Porque alguien con cierto tabú acerca de la sexualidad puede pensar, wow, imagínate, yo desde que me casé haciendo esto con mi esposo, yo me siento tan mal, yo me siento sucia. Qué bueno que van a tratar eso para yo saber cómo es que debo de comportarme con mi esposo, porque esto ha sido difícil para mí. Y bueno, cuando hablamos de las tentaciones sexuales en el matrimonio, yo creo que lo primero que debemos definir es a qué nos estamos refiriendo con tentaciones sexuales. Las tentaciones sexuales son cualquier tipo de prácticas que uno pueda tener de forma sexual, sea sensorial, o sea físico, o sea aún interno, con respecto a la sexualidad que no involucre a nuestras esposas. Porque hay muchas áreas donde uno es tentado. Uno puede ser tentado como veremos. Vamos a ir dando detalles de cada una de ellas para que podamos entender que las tentaciones sexuales son aquellos actos, pensamientos, actitudes que nosotros tenemos de enredarnos, enliarnos, o que somos movidos para enredarnos con alguien que no es nuestra esposa o no es nuestro esposo. Y en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 7, versículo 1, nos dice que uno de los propósitos del matrimonio es precisamente evitar en cualquier manera y de cualquier forma que nosotros cometemos algún tipo de pecado sexual. Dice en 1 Corintios 7, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Algunos autores en los tiempos antiguos miraban la fornicación como el pecado exclusivo del soltero. Un estudio más específico de la palabra porneia nos arroja de que es toda la constelación, y ese es el término y más importante, toda una constelación de pecados sexuales que el hombre pueda cometer o la mujer pueda cometer, esté casado o no esté casado. Eso incluye toda esa constelación, que incluye muchas cosas que en los tiempos de los griegos se utilizaba. Por ejemplo, la palabra porneia se usaba también para la prostitución. La palabra porneia es de donde se deriva la palabra pornografía hoy en día. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de una constelación de pecados sexuales que pueda cometer un hombre y una mujer fuera de la relación matrimonial. Es importantísimo esto, porque fuera de récord, fuera del micrófono,
José y yo conversábamos de cómo con cierta regularidad llegan a nosotros casos de personas que tienen tabúes, que tienen distorsión acerca de la intimidad matrimonial. Y el decir fuera del matrimonio, qué bueno que tú lo dices. Yo pienso en este texto que está en el libro de Hebreos. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla. Cuando uno se acerca a un texto con una idea preconcebida, uno puede cometer el error de interpretar el texto a la luz de lo que uno cree. Una persona que vea las relaciones íntimas como algo, como un mal necesario, como algo solamente para la procreación, como algo que no agrada del todo a Dios, inmediatamente toma este texto y dice, tú ves, el lecho matrimonial sin mancilla. O sea, no mancilles el lecho matrimonial con ciertas prácticas que hacen los impíos con sus parejas. No es de eso que está hablando. Porque inmediatamente después el texto dice, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo que mancilla el lecho matrimonial no es lo que pueden hacer dos esposos en un lecho. Lo que mancilla el lecho es el adulterio. Sí. Es la involucración de otra persona. Como tú dices, que puede ser física, puede ser virtual, mirando pornografía en las redes, en celulares, en tabletas, y aún puede ser hasta emocional, porque hay adulterio emocional. Cuando se compromete emocionalmente con otra persona, no llega a consumar un acto adúltero porque no se dan las condiciones, pero si se diera la oportunidad, fácilmente estaría en disposición. Entonces eso es importante para que nadie piense que estamos hablando de tentaciones sexuales, que estamos hablando de las prácticas que el matrimonio tiene como matrimonio. No, son esas tentaciones que vienen de afuera, son esas tentaciones sexuales que nos vienen de otros focos. Tentaciones que el mundo alimenta de miles de maneras. Exactamente. En estos días distorsiona. Yo creo que no existe nada, Marcos, más distorsionado en el mundo que la sexualidad. Wow, sí. No existe. Sí, de verdad. No existe. Ahí, por decirlo de alguna manera, ahí tenemos que reconocer que el enemigo de nuestras almas ha hecho un buen trabajo. Tremendo. Un buen trabajo para sus fines, para sus propósitos. Para sus fines. En estos días, estando en casa de un pastor, hermano y amigo, comentábamos traspasábamos a ver películas que se puedan ver. Yo les decía que me encantan las películas que están basadas en la vida real. Y hablando de eso, vinieron a nuestras mentes algunas películas que aún estando basadas en la vida real, no se pueden recomendar. Entonces decíamos, es que es increíble cómo es posible que en una película que trata de esto, tú tengas que poner visualmente a la esposa y a la esposa teniendo relaciones. Eso se asume porque si son esposos se asume. No me lo ponga en la pantalla. No tengo por qué verlo para creerlo. No tengo por qué verlo. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes que quitarlo y entonces cuando ocurre una segunda vez, ya tú dices, pues no voy a ver nada porque no tiene sentido. Pero el mundo está obsesionado con la sexualidad. Es increíble. Entonces, Dios hizo la sexualidad y Dios la hizo como algo bueno. O sea, por eso es que encuentra correspondencia en nosotros, porque Dios lo hizo como algo bueno, deleitoso, santo. Así que el diablo lo que hace es distorsionar todo lo bueno que hace Dios. Y vuelvo y repito, los hombres son muy visuales, las mujeres se reaccionan mucho al trato. Ahora vivimos en una época donde hombres y mujeres están trabajando secularmente y hay instituciones donde trabajan hombres y mujeres que van muy bien vestidos y a veces ese bien vestido incluye o adicional a bien vestidos, cuando digo bien vestidos es con ciertos parámetros, ¿verdad? Pero muchas veces
de una manera indecorosa, donde la ropa, no siendo una ropa indecente a los ojos del mundo, sí es indecorosa a los ojos de los creyentes porque enfatiza mucho las formas del cuerpo de la mujer. A eso usted le añade que hay cierto trato coqueto. Entonces, sí, el hombre cristiano tiene muchas tentaciones sexuales, muchas, porque la mayoría de las tentaciones sexuales del hombre entran por los ojos. Y José, tú no puedes ir yo no estoy diciéndolo aquí, tú vas a cualquier centro comercial y tú no puedes durar una media hora sin que pase alguien que tú tengas que voltear la vista. No sucede. Tú estás conversando con tu esposa y pasa alguien, una mujer, con algo totalmente llamativo, porque ese es el propósito. Y tú tienes que voltear la cara. Entonces, pastor, pero las mujeres no son tan visuales. Es verdad, no son tan visuales. No es que lo visual no tiene ningún tipo de importancia para ellas, pero no son tan visuales. Y entonces, ¿cuáles son las tentaciones sexuales de las mujeres? Bueno, muchas veces entran por el trato. Cuando el hombre en la intimidad no sabe tratar a una mujer creyendo que la relación íntima para ella significa lo mismo que para nosotros. No, Dios nos hizo capaces a ambos de disfrutar de las relaciones íntimas, al hombre y a la mujer. Pero la relación íntima no significa lo mismo para el hombre que para la mujer, aunque ambos la disfrutan. Y muchas veces las mujeres caen y ceden a tentaciones sexuales, no tanto por los ojos, sino porque no reciben un trato adecuado de sus esposos. Recuerdo haber leído de alguien que decía que cada vez que había un caso de infidelidad, creo que fue Sproul, que en un momento determinado estaba manejando al mismo tiempo como 16 casos de problemas matrimoniales y toditos había una tercera persona incluida. Y dice él que indefectiblemente le preguntaba al ofensor, pero ¿qué fue lo que te llevó a hacer eso? Y dice que casi en todo caso la respuesta era, es que él me hizo sentir como una mujer o él me hizo sentir como un hombre. Wow. O sea que las tentaciones sexuales a veces ni siquiera inician por la parte sexual, sino por la parte relacional. Cuando nosotros como esposos no somos infieles, pero tratamos a nuestras esposas sin ternura, sin importancia, sin valor, como si fuera algo que está ahí, nosotros estamos sembrando las semillas. Se está exponiendo. La estamos exponiendo a que caiga sexualmente. No porque ella está desesperada por tener sexo con otra persona. No, porque posiblemente no se siente valorada, no se siente apreciada. Y cuando en un trabajo se topa con un lobo de los que abundan, que saben cómo conquistar a las mujeres, y empieza a hablarle, posiblemente ellas ni se dan cuenta que le están conquistando, hasta que finalmente están atrapadas y caen. Esto suena raro, pero a veces caen sin darse cuenta. Sí, es así. Es como, ¿y qué fue? Dice, ¿cómo tú caíste sin darme? No, ¿cómo que sin darte cuenta? No me digas eso, que eso no es verdad. Ese es el término que utiliza la Biblia, que somos seducidos. Somos seducidos, engañados y despertamos cuando ya el mal está cometido. Así que nosotros tenemos tentación dentro de la casa, la televisión, los aparatos electrónicos. Ay, voy a salir a tomar un chin de aire porque esto aquí adentro de la casa con tantas tentaciones no puede ser posible. Déjame ir a dar una vuelta al parque. Y en el parque tú te topas con una mujer escultural corriendo con un pantalón de hacer ejercicio que tú te imaginas cómo fue que se lo puso y te da la impresión que tuvo que pasar trabajo para ponérselo de lo pegado que está. Entonces, que marcan todas sus formas. Nosotros los hombres no somos inmunes a eso. Claro. No somos inmunes a eso. Las tentaciones son muchas. Y déjeme decirle algo que encontré en un libro, si no mal recuerdo, que estaba mirando algo, que él mencionaba los diferentes tipos de infidelidad. Los diferentes tipos de infidelidad.
Él dice que el primero es el galanteo. Así lo menciona él, se lo estoy leyendo literalmente. Y dice, es la presunción de que todavía traemos y se manifiesta en una forma provocadora de vestir, de ser alarde de masculinidad o de feminidad, con un hablar y un actuar sensual. O sea, esta es la persona que sale a ver a quién puede impresionar, que pueda llegar a, que pueda hacer posible facilitar un encuentro sexual. Este es lo que el autor dice que es el galanteo. O sea, yo ando exhibiéndome, yo ando actuando y hablando de una manera así. Luego él menciona lo que se llama romance. Y él menciona que romance es disfrutar la compañía de alguien del sexo opuesto, sentir que es la persona ideal y estar profundamente atraída, aunque esa persona ignora nuestra atracción sentimental. O sea, es solamente, yo recuerdo una muchacha que me dijo que en su trabajo, que tenía la misma situación de la que tú hablaste, que el muchacho, el marido la tenía, era un hombre tosco, áspero, de una manera increíble. Ella me dice que, en cambio, cuando llegaba al trabajo, encontraba un compañero de trabajo que sin ningún tipo de intención, siempre le hacía esos cumplidos normales. Ella me dice, sin ningún tipo de intención. Pero ya yo toda la mañana esperaba que él viniera para que me hiciera esos cumplidos. Y de una manera u otra, yo me estaba como ligando con él. Involucrando emocionalmente. ¿Te digo la tercera? Sí. Después de la pausa. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. José, me dejaste en el aire por la pausa que siempre tenemos que hacer. Sí. Pero está muy interesante. ¿Cuál es la tercera? Los tipos de infidelidad. El tercero es los amoríos. Él define amoríos, dice, es una declaración no verbalizada de atracción con otra persona del sexo opuesto, donde ambos es evidente que se están enamorando aunque no han consumado sexualmente su relación. O sea, es cuando tú comienzas a hablar mucho con esa persona y nos vemos mañana. Recuerdo de alguien también, porque nosotros tenemos muchas vivencias por la cantidad de personas que aconsejamos. Marcos, yo tengo que haber aconsejado cerca de 10, yo tengo que tener más de 10,000 horas, como tuve que hacer muchas en un lugar que tú recuerdas, y uno no menciona nombre, pero trae casos, porque para que ustedes sepan, casi todos los libros y los encuentros de consejeros, terapeutas, siempre se trabajan casos. Yo tuve un caso de que siempre almorzaban juntos en la hora del almuerzo. Y eso va creando cierta empatía. Pero a mí me gusta mucho eso también. Pero a mi esposo no le gusta. ¿Cómo que a tu esposo no le gusta? A mí sí me gusta eso. Yo creo, o a mi esposa. Y qué raro, porque eso es una comida buena o una práctica buena. Y tú te vas dando cuenta de que tienes muchas cosas en común con una persona del sexo opuesto. Tú no estás pendiente de su cara, de su tamaño, no es si es tu tipo, no. Pero puede llegar a ese punto, como dice el autor, de crear lo que él llama, ya ha venido un poquito de galanteo, de romance en ese tipo, y ahora vienen los amoríos. Lo cuarto es las fantasías, las famosas fantasías, que eso es inmundicia, como dice la Biblia, eso es lascivia, pero ellos le llaman fantasía. Son pensamientos, idealización y creación de situaciones sexuales en la mente, en el corazón, con un tercero que no es tu cónyuge, que normalmente es con esa persona con quien te estás ligando. Y en la última de los tipos de infidelidad es el adulterio. Es ya la consumación del acto sexual con alguien que no es tu pareja, pero con quien tú has estado estableciendo todo lo anterior. Entonces, es bueno que uno entienda que si tú no quieres llegar al punto número 5,
tú batalles con el 4, con el 1. Con el 1. Tú tienes que batallar con el 1. Tú tienes que batallar con el 1. Tienes que comenzar a entender de que tú no tienes que tener ningún tipo de acercamiento o aproximación a una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa, porque puede crear esa afinidad. Y otro aspecto más, Marcos, que es un poquito peligroso con la mujer, y eso es el decir de los hombres que no son creyentes, pero tienen razón. Y es que ellos dicen que cuando a una mujer le hacen muchos favores, ella quiere pagarlo con su parte íntima. Porque esa es como una forma de ella entiende de que eso es lo que le gustan los hombres. Y eso sucede también, Marcos. Alguien que te hace muchos favores y que te lleva allí, que hace esto aquí, que hace lo otro. Tú llega un momento que dices, bueno, ¿y cómo yo a este hombre le pago? Aunque quizás necesariamente él no lo está haciendo con esa intención. Lo hace porque es una compañera de trabajo, lo hace porque es alguien, inclusive hasta alguien de la iglesia. Hay un libro que ya no aparece en la librería, que yo te lo recomiendo mucho, que son de esos libros que hablan desde cuando se comienzan a enamorar hasta que llega la muerte de uno de ellos, ¿verdad? Lo que se llama el nido vacío. Y muchas de las cosas que se leen ahí, porque ellos van hablando de las diferentes etapas, creo que es de Norman Wright, que es un buen escritor, creo que es él, que se llama Al pasar el tiempo. ¿Tú lo has visto ese libro? No. Bueno, Marcos, mira, yo te voy a traer una copia, si puedo, porque ya está todo deteriorado, de un capítulo que es sobre las infidelidades. Excelente. Yo no he visto a nadie hablando con todos los matices que lo dice. Él dice que los cristianos tenemos que tener cuidado con las 3 R's con respecto a la infidelidad. La primera R es la racionalización. Y es decir, a mí eso nunca me va a pasar. Ahí vamos a acompañarlo de un versículo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Eso es, el sinónimo de todo eso es un tonto. Una persona Cada ignorante. vez que escucho a alguien diciendo yo no tengo problemas con eso, Sí. digo está más frágil que cualquiera. Sí, no. Yo no creo que haya alguien que no tenga problemas. O sea, que esa área no pueda ser un problema. Yo no estoy diciendo que lo tenga, sino que esa área no llegue a ser pueda ser tener el potencial de crear un problema. La segunda R que él menciona es resentimiento. Cuando tú desarrollas una relación que hay cosas que tú no le has perdonado a tu esposo o a tu esposa, eso te hace vulnerable a otras personas. Muy vulnerable. Muy vulnerable. Y a veces caes en pecado sexual no tanto buscando beneficio para ti, sino más bien buscando disgusto para aquel contra quien estás resentido. Sí, es una forma de venganza. Sí. Pero también es como, puede llegar como a ser como una compensación, ¿verdad? Para ti, que no la estoy buscando a ella, entonces compenso con esto. Y la tercera, muy interesante, como él la describe, son reuniones. La tercera R. Tú pasas 8 horas con gente en el trabajo. Él llama reuniones a esos encuentros que te obliga a compartir. Los que cantan en el coro, los que están en el mismo ministerio. Oye, cosas como esas. Pero José, ¿y cuántas veces no hemos nosotros escuchado de enredos y pecados que ocurren entre el pastor y la secretaria, y la secretaria o 2 jóvenes que cantan que participan en el mismo ministerio y se enredan? ¿Se enredan? Porque son ingenuos en su relación. Ellos piensan que no va a pasar nada, olvidando que son hombre y mujer. Pero también, Marcos, lo que he visto, que usaste el término ingenuo, y tú tienes bastantes razones para usar ese término, pero yo a veces pienso que hay uno que se involucra de forma ingenua, pero hay otro que lo hace de una manera intencional. Sí, pero el que lo hace de una manera intencional, por eso que yo a veces digo que la mayor causa de pecado sexual en creyentes buenos es la ingenuidad. Porque si es de manera intencional, entonces tú no eres un creyente bueno. Exacto.
Exacto. O sea, porque eso fue planificado. Muy buena Eso fue planificado. Ese enfoque es excelente a lo que te acabo de decir. Hay uno que cae que es por ingenuidad, pero hay otro que lo hace de manera intencional. Que ese tipo de acercamiento lo hace intencionalmente. Una vez pasó en la congregación de alguien que cayó y que yo conozco que es una mujer ingenua. Pero el tipo ya tiene un historial en eso. Ya tiene un historial en eso. Entonces, o sea, que no fue ingenuidad de los dos, fue ingenuidad de ella. Pero él... Pasa que los dos puedan ser ingenuos. Sí pasa. Sí pasa. Sí. Que los dos sean muy ingenuos y que uno diga, el hermano Pedro, pero la misma asombrada va a ser la esposa. Sí. O quizá el esposo de la otra. Sí. Va a ser la misma persona que dice, ¿cómo mi mujer en eso? Está raro que esa mujer no, ni siquiera conmigo ni con nadie, o sea, no es así. Pero lo que te digo, que hay un elemento de compensación que uno tiene que tener cuidado. Aquel que siempre me busca, aquel que siempre me halaga, aquel que siempre me está pendiente de mí. Hay un elemento de compensación. Y también hasta de mala interpretación. Por ejemplo, cuando yo le escribo, a mí, hermanas de la iglesia siempre me dicen, mi querido pastor, o me lo dicen, y yo lo entiendo. Y yo te digo de corazón que no es de una forma mala. Mucha gente dice eso. Sí. Uno es pastor de gente por 40, 30, 20 años y nunca ha visto ninguna conducta de uno como que de acercamiento. Pero Marco, yo como hombre evito decirle a ninguna mujer, mi querida hermana, mi querida no sé quién. Primero, yo no quiero crear, los líderes tenemos la tendencia de porque nos paramos y somos vistos como personas que tenemos cualidades que quizás otros no tienen. Porque yo recuerdo una vez que yo decía que cuando mis hijos estaban pequeños, yo decía que yo llegaba a la casa con mi esposa del colegio, yo le ayudaba, o si ella estaba cocinando, yo ponía la ropa en la lavadora, bañaba a los niños, que yo se tenía que barrer, lo hacía, lo otro. Y alguien dijo, ay, yo quiero un marido como ese. Bueno, puede ser que tú digas, me gustaría que mi marido haga eso. Pero quizás tú puedes parecer, y uno tiene que tener, a mí me han enseñado mucho que tener cuidado con los ejemplos personales que uno pone, porque alguien te puede idealizar. Cualquier hermana de la congregación te puede idealizar. De hecho, eso es una de las cosas que nosotros como pastores tenemos que estar totalmente alertas. Porque muchas veces esas relaciones pecaminosas entre pastor-oveja ocurren por no tener el cuidado adecuado. Tú estás aconsejando a una esposa con un esposo que es, como tú decías, seco, rudo, no sabe tratar a una mujer. Y tú lo estás trabajando con ambos. O el esposo es inconverso y no quiere ir y tú estás tratando de ayudarla a ella a cómo lidiar con ese esposo inconverso. En un momento determinado, la hermana empieza a sentir cierta atracción hacia ti porque te ve a ti como el hombre que toda mujer quisiera. Y no es algo que se lo propone, ni mucho menos. Y si esa relación, si esa atracción, el pastor no está consciente que puede ocurrir y lo maneje con mucho cuidado, el mismo pastor puede encontrarse amarrado en esas redes. Bueno, eso ya dentro de la literatura profesional tiene nombres, Marco. Eso se llama transferencia y contratransferencia. No sé si ha oído esos términos. No recuerdo. O no. Entonces, mira, la transferencia es cuando el aconsejado o la aconsejada ve en el consejero como la persona ideal y se puede comenzar a involucrar con él. Y la contratransferencia es cuando el consejero comienza a ver al aconsejado como una víctima que necesita ser rescatada. Ese es el término que se utiliza. Que necesita ser rescatada, que el marido ningún hombre le puede dar y que tú estás en la capacidad de dárselo. Y aunque esos son constructos que no necesariamente son intencionales,
pero se dan mucho. Y en el mundo de la consejería o la terapia familiar secular, los libros tratan bien claro eso. O sea, a mí me lo dijeron así en la universidad, bien claro. Usted tiene que cuidarse de eso. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, ellos hablan el término de engancharse emocionalmente con ninguna persona. ¿Entiendes? No se puede enganchar emocionalmente. Porque van a llegar a tú, en consejería, tú de parejas, tú lo tienes a los dos. Pero quizás te ha pasado a ti que hay un momento, yo en la iglesia lo hago, va una pareja, comienzan los dos a hablarme, yo percibo de que hay algunas cosas que él no va a decir porque ella está ahí o ella no va a decir porque está ahí. Entonces, como la puerta de mi oficina tiene vidrios y al lado está la de la secretaria, pero no vidrios así que se pueda ver aquí, sino si se acerca. Sí. Porque yo he estado en otros lugares donde las oficinas tienen unos vidrios donde el que está afuera puede mirar hacia acá. Y eso no es bueno porque hay muchas emociones que la gente no quiere que nadie lo vea. O sea, si una persona está llorando, si una pareja está argumentando, tú no quieres que nadie lo vea. Lo que se aconseja, yo aconsejo o me han aconsejado es que tu puerta tenga una parte transparente. O sea, la mitad de la puerta es transparente. La secretaria tiene permiso para acercarme, decirme algo, yo le puedo decir espera o entra. O si viene mi esposa, cuando ella cruza ahí a la oficina, ella no tiene, nadie puede abrir la puerta sola, sino tiene que hacerme señas o mirar. Y esa situación donde tú estás a solo con ella, o están los dos aquí, yo le digo a él, mire, espéreme ahí donde está la secretaria y yo me voy a quedar con su esposa aquí. Si usted quiere venir para algo, usted viene. Yo se lo digo para quitarle, como un hombre se va a quedar solo con mi mujer. Y si usted quiere venir, usted puede venir, tocar, entrar. Mi hermano, no tiene que tocar, usted entra y abra. O cualquier pregunta o algo, usted puede hacerlo en cualquier momento. Pero yo noto que muchos hombres cuando salen ven que está el vidrio puesto ahí, como, bueno, esto es un lugar seguro para mi esposa. Tú te quedas hablando solas con ella o yo me quedo hablando solo con él. Sí. Entonces ahí uno tiene que tener mucho cuidado de no hacer ningún tipo de referencia a uno. Ni tampoco engancharse para, como el término que se utiliza, como rescatar a una persona. Porque somos humanos sensibles, pero también aún esa mujer comienza a describirse a sí misma. Sí. Y tú dices, wow, pero eso siempre ha sido mi ideal y mi esposa no es así. Entonces, los matices que tienen las tentaciones sexuales son muy diversas. Muchos. Y ahora está un elemento que no existía cuando tú y yo nos casamos originalmente, que es la infidelidad a través de la pornografía. ¿Cuántos hombres están siéndole infieles a su esposa e infieles a Dios cuando se ponen a ver pornografía? No importa que sea blanda o dura. No importa. Si tú estás viendo pornografía, eso es una infidelidad fragante. A Dios, porque te estás contaminando, y también a tu esposa o a tu esposo. Yo te contaba de que un día me enteré de una pareja de cristianos que él le decía, vamos a ver pornografía y después nosotros ahí mismo, lo que ellos hacen lo hacemos nosotros y viceversa. Y yo le dije, pero es una perversión. Es que en la relación sexual, oiga bien, para que usted sepa, no puede entrar un tercero, ni visualmente, ni mentalmente. De ninguna manera, de ninguna manera. Que yo, cuando estoy con él, estoy pensando en un actor. ¿Tú has oído eso, Marcos? Sí. O el hombre pensando que es Juanita la que no puede tomar. No, yo he sabido de casos que se han separado de su esposo porque cada vez que tenían relaciones con él estaban pensando en otra persona. Sí, y hasta menciona los nombres, Marcos. Sí. En ese momento lo mencionan de una manera, no que fue inconsciente, no fue inconsciente, es que eso estaba muy presente en tu consciente, ¿sí me entiendes? Estaba muy presente en tu consciente. Entonces, pero miren,
la pregunta que también todos nos podemos hacer, ¿cómo nos libramos de las tentaciones? ¿Cómo nos libramos de las tentaciones? Bueno, versículos clave. Aquellas que vienen sin tú buscarla, como le pasó a José, primero tú tienes que tener en mente a Dios. En segundo lugar, tienes que tener en mente a otros. Otros puede ser tu esposa, tus hijos, el esposo de esa mujer, si es un hombre, el que dirán, lo que vas a perder, todo. Porque José le dijo, mira, primero yo no puedo estar contigo por Dios. Y en segundo lugar, no puedo estar contigo por tu esposo. Entonces siempre hay que pensar en otro o en otros. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y esos pensamientos no se le ocurrieron a José, sino son parte de la salida que Dios da. Como dice 1 Corintios 10:13, ¿verdad? Es parte de la salida que Dios da, que Él nos dará salida. Él te va a traer a tu mente, que sea una tentación como la esposa de Potifar, así de frente, que sea una tentación de la que es, yo diría, como una forma de aproximación, Marcos. Porque tú puedes encontrar a alguien que viene y te diga, yo quiero estar contigo. Tú digas, ¿cómo va a ser? Yo no esperaba eso de ti. Bueno, quizás eso fue lo de la esposa de Potifar. Pero también uno no puede ser ingenuo en este mundo, Marcos. Y hay aproximaciones, hay palabras, hay actitudes, hay regalitos, hay cumplidos, que uno no, ya las mujeres, igualmente los hombres, no lo pueden ver como algo así. Uno tiene que vivir con suspicacia con las relaciones con el sexo opuesto. Porque el que uno menos piensa tiene otra cosmovisión totalmente diferente y uno se pone a verlo como sano para descubrir luego que no era sano. Sí, y uno tiene que, yo, Marcos, le oro al Señor cada mañana que me libre de tentación. Así es. En una conferencia de pastores me enseñaron algo inolvidable. Él dice, cualquier pecado que practica un incrédulo, un cristiano puede caer. Porque como dice Spurgeon, el creyente, el incrédulo, cae en el lodo y se revuelca, pero las ovejas no. O sea, las ovejas caen. Las ovejas pueden caer. Entonces tú tienes que verte siempre vulnerable para mantener la distancia mental, visual y física. Y en tus sentimientos. Si una persona se ve a sí mismo, yo me veo así, siempre, yo puedo caer. Yo no estoy enamorado de nadie, yo no estoy mirando a nadie, yo no estoy buscando a nadie, pero puedo caer. Exacto. Y lo peor que las personas casadas dicen que no necesitan mucho rodeo para caer. Un amigo mío me dijo que él estaba estudiando en Estados Unidos y él iba manejando en su carro, se paró en un semáforo y tú sabes que mientras uno está parado en el semáforo uno tiende a ver el que está al lado. Y él estaba parado y lo miró una muchacha y se rió con él y él se rió con ella. El carro arrancó, yo he estado en esa ciudad, la avenida principal tiene muchos semáforos, se para en el segundo semáforo y entonces ella vuelve y se ríe, pero de una manera pícara. Y él se le activó su carne y la miró y se rieron. Él me dijo que en el tercer semáforo ella le dijo, como, sígueme. Él la siguió y terminaron teniendo relaciones sexuales. Ella no sabe el nombre, él no sabe el nombre de ella, no sabe nada. Personas que aunque parecen casos extremos, pero son reales. Sí. Y eso pasa en el trabajo. Y eso pasa en que tú vayas a visitar a alguien a su casa o que tú pases por ahí a llevar algo. Porque yo he oído historias así, pero entra. Sí. Entra, no se preocupe, entra un ratico y toma ese cafecito y los demás. Y un pastor amigo, un misionero norteamericano que estaba en Venezuela, falleció él. Yo fui a predicar a su iglesia, después yo lo invité a venir aquí. Él me dijo que él en una ocasión fue a Estados Unidos a unas diligencias. Entonces llamó a un pastor amigo para que por favor lo fuera a recoger al aeropuerto y lo llevara al hotel. El pastor le dijo, mira, yo no puedo, pero tú conoces a mi hija, yo la voy a mandar ya. La hija era una mujer divorciada. Ve a buscarme a fulano.
y llévalo al hotel. Y ella le dijo, no hay problema. Mándame a tu hija. Yo le hubiese dicho que no, pero son gente muy conocida. Y la hija fue y lo buscó. Y lo llevó al hotel. Le dijo, ven, acompáñate para ver si la habitación está bien o mal, que no sé qué, para que papi fue que te consiguió esto, y él me dijo que mirara. Sí, sube. Porque la hija de fulano. No era una niña con un hombre mayor. No, eran personas más o menos como contemporáneas, algo así. Y me dijo él, que le dijo, mira fulano, hace tiempo que estoy divorciado y hace tiempo que no estoy con un hombre, me está haciendo falta eso. ¿Qué tú crees que le estaba diciendo Marco? En la puerta de un hotel. Uf. Hermanos, el tiempo se nos ha ido. Debemos cuidarnos. Debemos evitar la ingenuidad. Debemos saber que todos podemos caer. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones sexuales, desde que amanece hasta que anochece. Las que más, el área peor. Así mismo, que el Señor nos guarde y nos preserve en santidad delante de Él, viviendo una vida en pureza, disfrutando nuestra sexualidad con nuestras esposas y nuestros esposos. Que el Señor les bendiga y nos encontramos pronto en la próxima entrega. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.